El ministro de Salud, Enrique París, anunció que desde este viernes habrá un cambio en la entrega del reporte diario por COVID-19. El secretario de Estado señaló que el número de fallecidos y contagiados será el registrado por el Departamento de Estadísticas e Información del MinSal, justo en el momento en el cual la región metropolitana muestra una baja sostenida de casos. Las recriminaciones continúan al interior del oficialismo a poco más de 24 horas de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos previsionales. La UDI informó que citará al Tribunal Supremo del partido a todos los diputados que votaron a favor del proyecto, decisión que generó el rechazo inmediato de algunos parlamentarios. ¿Podría usted participar del ensayo clínico que se va a realizar de la primera vacuna en Chile contra el coronavirus en agosto? ¿Y cuál es el secreto que tienen las alpacas contra este virus? Se lo respondemos en Lo que se sabe. Estados Unidos registró más de 70.000 contagiados en un solo día, generando un rebrote preocupante en varios estados. La cifra es la más alta a nivel mundial. Esto ha llevado a que varias autoridades estatales dieran marcha atrás en sus planes de reapertura y a otras evaluar volver a un confinamiento estricto. Y regresó el fútbol a las prácticas. La U y la UC volvieron a entrenar, mientras que Colo-Colo se realizó los exámenes PCR. Esto y más en 24 horas. Deportes. Último minuto. Durante esta tarde, una joven tuvo que ser rescatada tras caer a un precipicio en el sector del faro Punta Ángeles. Esto es en Valparaíso. La víctima, una menor de aproximadamente 15 años, no pudo ser rescatada por vía terrestre, por lo cual personal de la Armada, en conjunto con bomberos, actuaron con un bote salvavidas y un helicóptero debido a que la persona se encontraba inconsciente. La menor tuvo que ser reanimada, derivada luego hasta el Hospital Naval de Viña del Mar. Vamos a tomar directo contacto con Valparaíso. Estamos ya con Hans Christensen, que tiene los detalles de esta información. Hans, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iván. Justamente nosotros nos trasladamos hasta el Hospital Naval de la ciudad Jardín, porque lamentablemente esta historia de la que nosotros le dábamos cuenta en las ediciones anteriores de 24 horas tuvo un triste final. A pesar de todas las maniobras de reanimación a esta joven de 5 años que cayó por motivos que se están investigando en este roquerío allí en el sector Punta de Ángeles en Valparaíso, a pesar de todos los esfuerzos de reanimación, entonces fallece acá en el Hospital Naval de Viña del Mar. ¿Cómo se genera esta situación? Tú ya lo adelantabas, un esfuerzo bastante importante por parte de las autoridades, por parte también allí de las fuerzas navales, también de carabineros del SAPU del sector de Playa Ancha, allí también, que llegaron a rescatar, a socorrer a esta persona que se precipitó de aproximadamente 40 metros, cayó sobre este roquerío que ustedes pueden ver allí en imágenes y quedó aproximadamente a 3 metros sobre el nivel del mar. Un rescate que fue bastante complicado, hubo que llevar helicópteros justamente, como ustedes ven allí en las imágenes. Hizo ayuda también en este operativo el bote salvavidas de Valparaíso y finalmente, tras 1 hora de rescate, lograron traerla, lograron intentar hacerle reanimación sobre este helicóptero, y cuando llegó finalmente acá al Hospital Naval, a pesar de todos los esfuerzos, fallece en este lugar producto de las heridas que tuvo de esta caída por este roquerío en Valparaíso. Pasemos a escuchar las declaraciones entonces por parte de la Armada sobre este complejo rescate en Valparaíso. Cercano a las 5 de la tarde recibimos la información telefónica. Dado esto, se activaron en forma inmediata los medios marítimos y terrestres, más el apoyo de bomberos, el bote salvavidas y el SAMU para concurrir al lugar. Ya en el lugar se verificó efectivamente que una menor de aproximadamente 15 años había caído desde un barranco de una altura aproximadamente de 30 metros. Esta menor estaba en compañía de familiares, que producto de procesos que se están investigando a través del Ministerio Público se determinaron las razones de esto. El lugar era sumamente complejo, por lo tanto bomberos logró llegar al lugar ocupando medios de guarda para poder estabilizarla. Inmediatamente se activó el helicóptero naval para poder efectuar una aeroevacuación y derivarla en forma inmediata al Hospital de Viña del Mar para que tuviera las primeras atenciones dadas la condición en que se encontraba esta menor.
El día de hoy en el faro de Punta Ángeles de Playa Ancha, Valparaíso, se ocurrió un procedimiento policial donde una menor resultó fallecida. Se está investigando las causas de este fallecimiento, dado que esta menor se habría, por las primeras versiones que tenemos de familiares, se habría arrojado al sector de los roqueríos de dicho lugar. Se constituyó en el lugar personal de carabineros, de la Armada, bomberos, y está investigándose la causa de este accidente. Allí escuchábamos las declaraciones, entonces, desde la Capitanía de Puerto también, de la Fiscalía, sobre todo el procedimiento que hubo que hacer, con este rescate de esta menor de tan solo 15 años, allí en un sector bastante complicado, un roquerío, en Valparaíso, específicamente en el sector Punta de Ángeles. Ya están todos los antecedentes entregados entonces a la Fiscalía. Ellos están investigando justamente qué sucedió con este caso, por qué esta menor finalmente cae hacia los roqueríos y finalmente y lamentablemente fallece acá en el Hospital Naval de la ciudad Jardín. Una situación que evidentemente va a tener avances, va a tener resultados, y frente a cualquier novedad nosotros nos volvemos a conectar con ustedes allá en Santiago. Que estén muy bien. Bien, Hans, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, esta jornada el ministro París informó que desde agosto van a comenzar los ensayos clínicos para pruebas de vacunas contra el coronavirus en nuestro país. 3 proyectos que serán estudiados por la autoridad y que pronto deberían comenzar a inyectarse en las personas. Además, desde mañana se van a incluir las cifras del DIS al informe diario de contagiados y fallecidos. Los estudios de uso o de ensayo clínico en fase 3 deberían comenzar en los primeros días de agosto, al igual que en otros países del mundo. Pocos días faltan para agosto. Se habla de desconfinamiento paulatino y también de la llegada de las primeras vacunas a nuestro país, aunque claro, en etapa de prueba. Son 3 proyectos con posibilidades reales de dar solución al COVID-19 y que, según su avance, ya podrían ser inyectadas en seres humanos. Se trata de la CoronaVac, la AD5N-CoV y la ChAdOx. Será un comité interministerial el que decidirá cuál de estas se transformará en la pionera en ensayos clínicos en nuestro país, aunque expertos creen que la CoronaVac es la que más se acerca a esta posibilidad. No existe certeza de la efectividad de esta vacuna, pero sus creadores no lo dudan, porque según ellos la posibilidad de que esta sea la verdadera cura del coronavirus es de 99. That's good news. Y ya lo venían diciendo las autoridades hace algunos días. Los números del reporte diario versus los del DIS generaban ciertas confusiones. Por eso, desde este viernes, la única cifra informada a la población será la entregada por el Departamento de Estadísticas, la que considera muertes con diagnóstico PCR positivo más casos probables. A partir del día de mañana, además, mañana 17 de julio, el informe diario sobre fallecidos confirmados se basará en las cifras elaboradas por el DIS, que es una solicitud que hemos venido escuchando hace tiempo y que hoy día concretamos. Pero no solo noticias positivas se dieron en este balance. Lamentablemente el número de muertes, sin considerar la cifra del DIS, hoy alcanza los 104. También se informaron 2.475 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Números altos, pero que siguen mostrando una leve mejoría respecto de semanas anteriores. Los PCRs también dan indicios alentadores, porque en el último día se tomaron más de 17.000 exámenes de reacción polimerasa, con una tasa de positividad de 14,40%, disminuyendo y acercándose de a poco a lo recomendado por la OMS. Aún así, las cuarentenas se mantienen. El mensaje tiene que seguir siendo uno, la prevención no la podemos perder ahora, sobre todo si efectivamente queremos llegar a este momento donde se pueda ir levantando las cuarentenas. Hoy es cuando hay que estar
con esperanza, pero también muy enfocado en que tenemos que mantener la prevención. Es la situación compleja pero esperanzadora del coronavirus en nuestro país. Más de 4 meses desde el primer caso positivo. Y hoy ya se piensa en vacunas que sin duda podrían significar una verdadera solución a esta pandemia que paraliza a Chile y al mundo. Los 5 diputados de la UDI que ayer votaron a favor del proyecto de retiro del 10% de las AFP fueron sometidos al Tribunal Supremo del partido y se solicitó la máxima sanción por su actuar. Parte de las consecuencias que dejó ayer la derrota del oficialismo en el Congreso, cuyos principales responsables, según algunos parlamentarios de Chile Vamos, son los ministros del Comité Político por no lograr ordenar la coalición. Las recriminaciones al interior del oficialismo siguen subiendo de tono a poco más de 24 horas de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos previsionales. Iniciativa que prosperó gracias a los votos de 13 diputados de Chile Vamos, 8 por RN y 5 de la UDI, los que ayudaron a propinarle un nuevo golpe al gobierno. Nuevamente nos faltó la capacidad de actuar con unidad, especialmente con nuestra coalición. Nuevamente un traspié muy importante. Segundo traspié del Ejecutivo en una semana. Las tratativas del presidente Piñera y de sus ministros no lograron alinear a la coalición. En el caso de la UDI tampoco sirvió el llamado de su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe a rechazar la iniciativa. 5 de los diputados gremialistas de todas formas votaron a favor del llamado 10% y por ello la Comisión Política de la UDI decidió pasarlos al Tribunal Supremo, al que solicitó aplicarles la máxima sanción por cometer una falta grave a los deberes militantes. Para nosotros es grave que parlamentarios de nuestro partido concurran con su voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda para desbaratar un sistema. No he cometido ninguna falta y menos he violado los principios de la UDI. Por el contrario, he votado con convicción por la defensa de la gente. En ningún lugar de la Declaración de Principios de la UDI y de las reglas de la UDI aparezca que se tienen que defender las AFP. Una presión indebida acusó el senador gremialista que, según señaló, podría influir en la votación del proyecto en el Senado, donde se requieren 2 votos del oficialismo para su aprobación. RN también vive un conflicto porque los diputados que renunciaron a la bancada la semana pasada también solicitaron sanciones para aquellos que votaron a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP. Uno de los aludidos acusó presiones. Eso es matarraje. Eso no corresponde en democracia. Acá se debe respetar como vota cada parlamentario. Yo soy parlamentario de derecha, tengo bien clara mi situación política, pero yo hoy en día estoy votando por la gente. Yo creo que no corresponde pasar a los parlamentarios al Tribunal Supremo. Este tema no está ni siquiera en la Declaración de Principios de Chile Vamos. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es hacer un análisis del balance general, donde estos parlamentarios mayoritariamente han votado siempre junto al gobierno. Mientras la UDI y RN resuelven sus conflictos internos, Evópoli, partido que se cuadró con el gobierno, llamó a la responsabilidad de los partidos de Chile Vamos con el Ejecutivo. Desde Evópoli estamos tranquilos, porque nuestros parlamentarios actuaron bajo sus convicciones y principios. Pero en Chile Vamos hay responsabilidades compartidas y las debemos asumir. Para algunos parlamentarios del oficialismo, la responsabilidad también la debe asumir el comité político, que no logró convencer a los diputados oficialistas que la propuesta del gobierno para ir en ayuda de la clase media es mejor que el proyecto del 10%. Es evidente que el comité político no está funcionando y que en este episodio específico simplemente no dio el ancho. Yo creo que no hay 2 opiniones en esta materia. Yo les pido un poco más de humildad y de seriedad. Los responsables de la crisis que hoy día vive Chile Vamos están en los partidos políticos. Así que no culpemos a 2 ministros que han dado lo mejor de sí. Tras la derrota en el Congreso este miércoles, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, descartó modificaciones en el actual comité político, cuyas críticas a su conducción se mantienen en ciertos sectores del oficialismo. Ahora el Ejecutivo se jugará sus últimas cartas en el Senado, donde la iniciativa que busca retirar el 10% de los fondos previsionales podría ser votada en la sala la próxima semana. 94 personas fueron detenidas la noche del miércoles en una segunda jornada de manifestaciones en distintos puntos del país. En Villa Francia, el lanzamiento de bombas incendiarias habrían alcanzado las bodegas de una estación de servicios, generando un incendio que obligó el rápido accionar de carabineros y la llegada de bomberos.
Mientras algunos se manifestaban de manera pacífica, otros se aprovechaban de la situación para causar desórdenes, obstaculizar el tránsito con fogatas y causar daños, pero no solo material, como este incendio en las bodegas de esta estación de servicios en Villa Francia, en Estación Central, sino también uno laboral. Cuando se quema un local comercial, cuando se quema una micro, cuando se saquea un supermercado, detrás de ello hay una cantidad de gente que trabaja y que pierde su empleo o baja su sueldo. Y si estamos justamente en una actividad como esta, entregando la caja, es porque hay necesidades. Chile no necesita más violencia. Un incendio que obligó al carro lanzaaguas de Carabineros a actuar rápidamente para que el fuego no se propagara. Llegó bomberos, forzaron las puertas de una barbería y una botillería para controlar las llamas, situación que un grupo de personas aprovechó para robar especies. Fue una noche mucho más tranquila que la del día anterior. Hechos que ocurrieron por segundo día consecutivo. Eso sí, desmanes en menor intensidad que la jornada del martes. El despliegue policial y militar permitió controlar rápidamente las escaramuzas, tanto en Villa Francia como en Peñalolén. Ahí en Avenida Grecia, en la población Lo Hermida, un grupo de personas levantó barricadas. Intentaron saquear un strip center y una constructora, pero no lo consiguieron. Además, lanzaron objetos contundentes a personal policial. Asimismo, en forma paralela, en el frontis de la subcomisaría Peñalolén, en Avenida Caracas con los Presidentes, también un grupo de aproximadamente 100 subvertores al orden público, en forma muy cobarde, vehemente y con claras intenciones de causar daños a la subcomisaría, así como también agredir a nuestro personal, fueron atacados con bombas Molotov, fuegos artificios, y lo más grave de esto, atacados con disparos con armas artesanales. Disturbios que terminaron cerca de las 23:30 horas. Así estaban las calles de algunas comunas de la capital. El resultado, Carabineros y la PDI detuvieron a 68 personas. Contra aquellos que cometieron delitos más graves, el Ministerio del Interior se querelló. Esta violencia nuevamente no resulta justificable. Por ello, hemos presentado 3 querellas criminales en contra de 9 de los detenidos por los delitos que corresponde su persecución al Ministerio del Interior, como la ley antibarricadas, la ley antisaqueos e incluso la ley de control de armas para aquellos que utilizan bombas incendiarias. Por otra parte, Carabineros registró 3 funcionarios lesionados y un vehículo policial dañado. En resumen, a nivel nacional hubo 63 incidentes y 94 detenidos. 15 de ellos ya habían sido detenidos durante la pandemia. El plazo para pagar el permiso de circulación venció hace ya 16 días. ¿Qué pasa si no lo pagó e igual sigue ocupando el auto? Estamos con Andrés Ramírez, quien tiene más detalles. Andrés, ¿qué tal? Apague el motor, por favor, y no, si no me voy a arrancar, si tengo que bajar las cosas de atrás. Este era un jueves especial para Manuel y toda su familia. Hasta el mediodía los planes iban perfectos, pero a unos cuantos metros de Plaza Italia cambió todo. Invertimos un poco de plata que nos llegó para poder trabajar vendiendo comida y lo que pasó ahora. Se tuvo que bajar del auto y pasar sus llaves a Carabineros. Manuel tenía el permiso para salir de casa, también licencia de conducir, pero le faltaba algo. Sin permiso de circulación, ando con los papeles atrasados porque no he podido sacarlo porque estoy sin pega. Estoy sin pega, sin trabajo. ¿Ya? Y aquí no perdonan nada. Puta, uno quiere salir adelante con toda su familia y no puede. Yo no recibo bono porque soy clase media alta. Porque ganaba 550 lucas. El calendario original decía que la primera cuota del permiso de circulación se pagaba en marzo, pero por la pandemia se extendió hasta el 30 de junio. El plazo acabó, pero muchos aún no han podido pagar. Analizar justamente quiénes son las personas morosas y poder darle alternativas de pago, tal vez en más cuotas u otros beneficios. Y ahora tengo que sacar el auto, me lo vayan a corral, ¿y con quién lo voy a sacar? Voy a perder el auto. Desde febrero que Manuel no trabaja, 0 ingresos para un grupo familiar de 8 personas. Hoy partía su emprendimiento, venta de comida mexicana en su casa, pero ni siquiera pudo volver en su auto. Se lo llevaron a un corral por no tener pagado el permiso de circulación. En relación a ello, el artículo 56 de la ley 18.290 de tránsito es clara
no da a interpretación, lo que corresponde es cursar una boleta de citación por infringir la ley de tránsito, y además ello viene asociado el retiro del vehículo de circulación. Salir en el auto sin el permiso de circulación pagado se arriesga a una infracción que puede llegar a los 75.000 pesos, a lo que habría que sumar el 35% del valor original del permiso, y lo peor, que le quiten el auto como le pasó a Manuel y lo lleven a un corral municipal. El auto tiene que pagar por cada día que pasa ahí, más el traslado en la grúa, y para sacarlo hay que saldar también la deuda por la infracción cursada. Por el momento, la única recomendación a las personas que no hayan pagado su permiso de circulación al 30 de junio es tratar en lo posible de no utilizar el auto, porque hoy día tenemos más fiscalización en las calles. Sí, mucha pega, harto vehículo, retiro por documentación, sin licencia. ¿Sin permiso de circulación? Sin permiso de circulación, que ahora, como se acabó el plazo, mucha gente no lo ha puesto al día. Demasiada pega, harta peguita. ¿Cuántos autos te has llevado hoy ya? 4 vehículos con esto llevo. Hay mucha gente que le están quitando el auto por el mismo hecho, y bueno, aquí tengo mi auto, lo recuperé, los papeles están acá de la boleta y lo que me quitaron. Y tuve que conseguirme plata, la plata no la tenía, y fue un costo muy alto de 400 y tantos mil pesos por el hecho de salir a circular en el auto. Vicente pudo recuperar su auto. Manuel ya casi lo da por perdido. Lleva prácticamente la mitad del año sin ingresos. No puede pagar la multa, menos la grúa ni los días en el corral. Hace 16 días venció el plazo para pagar el permiso de circulación. Desde ahí no han parado las infracciones a quienes han sido sorprendidos usando su auto. Por ahora, la única opción que se estudia es que las personas con problemas económicos puedan cancelar el permiso en cuotas. Atención a esta cifra, un 83% de las mujeres asegura que su sueldo no le alcanza para pagar las deudas. Así lo refleja un estudio que muestra el fuerte golpe de la crisis sanitaria en el género femenino. Pero, ¿cuáles son las razones de este sobreendeudamiento de las mujeres? Lo vemos en el siguiente informe. La crisis tiene rostro de mujer. Así define Virginia el mal momento económico que viven muchas mujeres como ella, que es jefa de hogar, con 2 hijos a su cargo. Hoy sus ingresos tras la pandemia cayeron a la mitad, lo que la obligó a cambiarse a un departamento más pequeño y recurrir a deudas que le permitieran sacar adelante a su familia. Lo que ha variado y que me ha significado caer en deudas que ya no estoy pudiendo paliar es todos los ingresos informales que yo tenía. Porque claro, has priorizado pagar el arriendo, seguir manteniendo a tus hijos y obviamente las deudas las retrotraes. Una crisis que impacta de lleno en la economía de las mujeres. Según cifras de Defensa de Deudores, actualmente un 83% asegura que no alcanzan a cubrir sus deudas con los ingresos que tienen. Una de ellas es Angelina. En febrero invirtió en un departamento y un auto. Sin embargo, al mes siguiente quedó sin trabajo y hoy sus ingresos son prácticamente cero, con deudas que nos asegura no la dejan tranquila. Tenía para pagar bien todas mis cosas, incluso me sobraba, si yo siempre he sido bien ordenada en mis cuentas. Y en marzo quedé sin trabajo, créditos de consumo que yo había pedido o el crédito del auto, y ya debo 3 meses. Esto ha significado que de los 4,8 millones de morosos en Chile, un 51% sean mujeres, las mismas que en un 93% reconocen que su situación actual es mala o regular. A raíz de la crisis del coronavirus, las mujeres se han visto mayormente afectadas. Hay una participación importante de las mujeres en el mercado laboral informal y por supuesto que se ha visto este sector muy afectado a raíz de la crisis sanitaria. Sin embargo, esto no solo se da en lo laboral, en el endeudamiento también es protagonista. Hoy un 24% de las mujeres tiene deudas informales, un hecho que para Virginia ha traído más de una consecuencia. Hay deudas informales que desde lo moral afectan demasiado, o sea, incluso psicológicamente. Hoy yo le debo dinero a amigos, a amigas, a familiares y es terrible. Es realmente un drama tener que estar diciendo no tengo para pagar. Pero, ¿en qué se endeudan mayormente las mujeres? Los gastos mensuales, es decir, los gastos normales de una familia, alimentación, vestuario, vivienda, servicios básicos y también los gastos de salud. Son los 2 grandes motivos de endeudamiento y son necesidades básicas que lamentablemente hoy día la mujer lo está pagando, lo está solventando con crédito.
Un difícil escenario económico que Destácame.cl pretende hacer frente con una plataforma que entrega herramientas para que las personas puedan administrar mejor sus recursos y seguir evitando el sobreendeudamiento. Van a encontrar cómo armar un presupuesto, cómo bajar gastos que son muy difíciles de identificar. Son herramientas que van a ayudar a las personas a poder planificar sus finanzas familiares en los tiempos tan difíciles que vienen. Una crisis sanitaria que muestra una de las peores caras de la economía, con mujeres que hoy buscan la fórmula para salir adelante y enfrentar las deudas que las persiguen. Estados Unidos está viviendo un peligroso rebrote en varias zonas del país. En solo un día registró más de 70.000 contagiados. Esto es la cifra más alta a nivel mundial. Ello ha llevado, por supuesto, a que varias autoridades estatales dieran marcha atrás en los planes de reapertura y a que otras autoridades evalúen volver a un confinamiento mucho más estricto. De casos nuevos y fallecimientos por coronavirus no para de subir en el sur de Estados Unidos, donde Texas, Oklahoma y Arizona llegaron incluso a romper sus propias marcas. La temida segunda ola, o al menos un peligroso rebrote del virus, sería lo que estaría viviendo el país. Esta situación ya alerta principalmente a los expertos que aseguran que podría llegar a un punto mucho más crítico que el mismo inicio de la pandemia. La cantidad de contagiados ha aumentado, de eso no hay duda. Esto no tiene que ver solo con el testeo. Por los datos que tenemos, sabemos que no estamos pasando por un buen momento. Las muertes se demoran un poco más desde que la persona se contagia, así que esperamos que durante las próximas semanas también aumente esa cifra. Solo en las últimas 24 horas, todo el territorio registró más de 74.000 personas infectadas. Esta es la cifra más alta a nivel mundial en lo que va de la crisis sanitaria, elevando el total de contagiados en el país a 3,5 millones. Florida superó a Nueva York y se posicionó como el estado más golpeado por el virus. Los hospitales estarían acercándose peligrosamente al colapso. Miami, uno de sus principales centros turísticos, ya estaría evaluando regresar a un confinamiento total para frenar el repunte de contagios. Pero no podemos llegar a un punto crítico en cual no tenemos la habilidad de darle tratamiento médico a personas que están enfermas. Y si vemos eso, vamos a ver una circunstancia como vimos en Nueva York, con personas que estaban fallecidos en los pasillos. Yo quiero evitar un cierre, si es posible. Si hay un cierre, sería similar al cierre que tuvimos en marzo o abril, porque ese fue efectivo. Otro de los estados que preocupa a las autoridades es Ohio. La cantidad de fallecidos ha aumentado fuertemente en los últimos días, dando un balance nacional de más de 137.000 víctimas fatales, según la Universidad Johns Hopkins. Estas cifras fueron rechazadas por el gobierno de Donald Trump, quien aseguró, sin entregar mayores detalles, que la cantidad de muertos en realidad no superaría los 60.000. Sus palabras fueron desestimadas por el gobernador de Ohio, quien ya se prepara para enfrentar el rebrote que vive el país. Hemos alcanzado el punto más crítico en nuestra lucha contra el coronavirus. Si no tomamos medidas inmediatas para frenar el virus, la tragedia que vemos en televisión sobre Texas, Florida, Arizona y California va a ser nuestra realidad también. El aumento de casos provocó que varios estados como California y Nueva York dieran marcha atrás en algunas medidas de desconfinamiento y volvieran a cerrar parte del comercio no esencial. Estados Unidos se suma así a países como Corea del Sur, Francia y el Reino Unido, que ya están combatiendo resurgimientos del coronavirus. Y de regreso a nuestro país, por segunda vez esta semana, un grupo de más de 50 delfines se dejó ver en las costas de la región de Valparaíso. Se trata de la especie calderón gris, que habita desde Arica hasta Valdivia y estarían de paso por la zona en busca de alimento. Los expertos no descartan que este espectáculo natural se repita en el norte del país. Fue súper bonito, un espectáculo muy lindo. Además que pasaron y después se devolvieron. La gente tiene que aprovechar estas cosas. Por momentos difíciles, de repente hay que aprovechar cosas así simples. Las 2 o 3 veces que acá en Reñaca he visto delfines han sido bajo las mismas condiciones de clima, como el solcito, el mar pequeño.
son solo parte de las impresiones de los afortunados que pudieron apreciar este espectáculo de la naturaleza el pasado martes, desde sus balcones o directamente en el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso. Por coincidencia, más de una veintena de delfines de la especie calderón gris se dejaron ver en distintos puntos de la región. Un paseo por nuestras playas que no dejó indiferente a nadie. Hoy sorprendieron en Quintero. El hecho de que se hayan visto 2 o 3 veces ya en tan pocos días obedece naturalmente a la falta o a la disminución de tráfico marítimo, lo que hace que los delfines tengan mucho más espacio para moverse, menos intervención humana, menos ruido submarino y por lo tanto ellos se mueven libremente en busca de sus presas. Las buenas condiciones climáticas y la abundancia de alimento en la zona habrían sido la principal razón de su visita. Los expertos coinciden en que es algo más frecuente de lo que se piensa. Esta especie habita entre Arica y Valdivia. Estudios pasados hablan de la presencia frecuente de esta especie en las aguas de la quinta región, así como también es posible observarlos en forma bastante regular en áreas protegidas como lo son la Reserva Marina Islas Choros, Damas y Chañaral. Las mismas playas que de Viña, de Valparaíso, son bastante profundas y por lo tanto no hay gran peligro de pensar en algún tipo de varamiento. La autoridad marítima sabe que este tipo de espectáculos naturales llama la atención de la ciudadanía y es por eso que aconseja a las naves cercanas a mantener la distancia y así lograr una sana convivencia con estos visitantes del mar. La recomendación a las personas de no entorpecer el libre tránsito de estas especies, es decir, no se deben acercar a una distancia menor a 50 metros y si se evidencia algún comportamiento errático de estas especies, se debe mantener una distancia mayor a 100 metros. Llamativo e inesperado espectáculo al aire libre muy cerca de las playas. El confinamiento por la pandemia ha permitido que especies como esta sientan la confianza para viajar por nuestras costas tranquilamente. Esta vez fue en la región de Valparaíso, pero no se descarta que hayan nuevos avistamientos en el norte del país. Sin bailes religiosos, tampoco con misas presenciales. La fiesta de la Tirana de este año quedó suspendida debido a la pandemia. Sin embargo, a pesar de estar bajo cuarentena y toque de queda, los mismos peregrinos mantuvieron las tradiciones de esta fiesta religiosa realizada en el norte del país, pero esta vez de forma online y desde su hogar. De un momento a otro, los cielos de la comuna de Antofagasta e Iquique se iluminaron con bengalas y fuegos artificiales. Todo esto debido a que miles de devotos esperaban la víspera del 16 de julio, fecha donde se honra a la Virgen del Carmen, instancia que no dejó ajeno a nadie. Sí, me pareció bien los fuegos artificiales, los escuché porque yo vivo en el Rincón, así que los escuché y escuché todo lo que se refería a la Tirana. Celebración nortina que llena de colores las calles del pueblo de La Tirana, lugar que queda ubicado en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, donde los cantos, la danza y la música suenan a viva voz al ritmo de la reina del Tamarugal. Son más de 200 los bailes religiosos que asisten a esta conmemoración. Sin embargo, debido a la pandemia, todo fue suspendido. Este es el panorama en el poblado de La Tirana, todo cerrado y con controles sanitarios, una postal muy distinta al 2019, donde asistieron más de 200.000 personas. Para todo bailarín, para todo devoto de la Virgen del Carmen, ya sea promesero o los mismos peregrinos, ha sido fuerte, doloroso. Pero también nosotros como creyentes lo tomamos que nuestra Chinita y nuestro Dios nos da esta prueba para que compartamos también más unidos en familia y en nuestros hogares. Obviamente hay sentimientos encontrados el no poder llegar al santuario, pero nuestra Madre Santísima también llegó a nuestros corazones y a nuestros hogares, el cual pudimos, cada persona, cada bailarín, tener un altar en su casa. Así que eso nos permitió aminorar esta pena tan grande que hemos tenido. Yo creo que en esta oportunidad ha sido con mucho más pena, porque dentro de la suspensión de la fiesta ha habido muchas partidas de muchos familiares, ¿cierto? Lamentablemente por
la pandemia. Pero ni la crisis sanitaria será impedimento para no celebrar su fe. Miles de peregrinos se las ingeniaron para seguir manteniendo la tradición, aunque sea de manera online. Muchos siguieron los ritos en línea y otros ornamentaron sus hogares con banderas y altares homenajeando a la Virgen del Carmen. Yexia fue más allá, instaló fuera de su casa un pequeño altar con la imagen de la Chinita y del mismo santuario del pueblo de La Tirana. Lo que hicimos acá, bueno, lo que hice yo fue la iglesia, las rosas que me ayudaron las vecinas con la operación, unos globos que tiramos, pero todo lo armé yo, con ayuda de algunos vecinos. En familia y con un par de vecinos, Yexia presenció de forma virtual la misa solemne del Día de la Virgen del Carmen, eso sí, manteniendo siempre el distanciamiento social pertinente. Hay que recordar que este tipo de actos no está autorizado, ya que hay una cuarentena vigente en la comuna de Antofagasta. Sin embargo, esta no es la primera vez que se cancela esta celebración religiosa. En el año 1999 fue por el cólera, en el 2009 por el virus gripal H1N1 y ahora es por el COVID-19. Los devotos aseguran que superando esta pandemia volverán a las tierras de La Tirana con más fuerza y fe que nunca. La justicia británica falló a favor de Shamima Begum, una joven londinense que huyó a Siria para unirse al Estado Islámico. El gobierno de Boris Johnson le quitó su ciudadanía y le imposibilitó de volver. Sin embargo, hoy se conoció que la joven cumplirá su anhelo y podrá regresar a su país. Pero ¿quién es Shamima? Vamos a conocer su historia. Shamima Begum nació en Reino Unido, hija de padres de herencia bangladés. En febrero de 2015, cuando tenía tan solo 15 años, viajó a Siria junto con 2 amigas para unirse al Estado Islámico. Vivió 3 años bajo el régimen del grupo terrorista. Se casó con un joven yihadista holandés con quien tuvo 3 hijos, todos fallecidos en medio de la guerra. Esto la llevó a vivir a un campo de refugiados del país árabe, donde reside hasta el día de hoy. En febrero del 2019, la joven embarazada de su 3er hijo y con su marido en prisión realizó una entrevista en la que pedía regresar a su país natal. Solo esperaba que tal vez por mi propio bien y el de mi hijo me dejen regresar. No puedo vivir en este campo de refugiados para siempre. Esa no es una posibilidad real. El Ministerio de Interior de Reino Unido rechazó su retorno y la despojó de su nacionalidad británica por motivos de seguridad. Shamima demandó al gobierno argumentando que había quedado sin patria. Ellos no tienen ninguna evidencia en mi contra. Cuando yo fui a Siria, era una esposa a tiempo completo. Estaba en casa cuidando a mi esposo, a mis hijos. No he hecho nunca algo peligroso. Nunca he hecho propaganda a la gente a que venga a Siria, por lo que ellos no tienen realmente ninguna prueba de que yo haya hecho algo peligroso. El anhelo de la joven de regresar a su país al fin se podrá hacer realidad. El Tribunal de Apelaciones ha determinado que Shamima podrá retornar a Reino Unido para defender legalmente y en persona su derecho de la ciudadanía británica. Sin embargo, siguen pensando que su llegada podría ser una amenaza para la seguridad del país. Esto va a ser un problema para la policía y los servicios de seguridad que van a tener que prepararse para su llegada. Ella se fue a Siria para estar con el Estado Islámico. El gobierno quiere asegurarse de que tenga un acceso limitado a Internet y controlar con quién se reúne. Le van a aplicar un toque de queda. Va a estar bajo condiciones muy estrictas. El gobierno de Boris Johnson se opuso a su retorno y calificó el dictamen de hoy como decepcionante, adelantando que apelará a la decisión judicial. De todas formas, esta resolución podría ser considerada como un fallo histórico. De acuerdo a cifras no oficiales de organismos de derechos humanos, hay cientos de mujeres de origen europeo atrapadas en Siria, después de unirse al califato y ser conocidas como esposas del Estado Islámico. Muchas de ellas, como Shamima Begum, perdieron a sus familias en medio del conflicto y buscan regresar a sus países. Los pacientes con enfermedades de base son los que corren más riesgo al contagiarse de coronavirus. Conocimos la historia de un hombre que, teniendo todo un diagnóstico en contra, con diabetes, hipertensión y algo de sobrepeso, logró vencer al COVID. Es el paciente número 1000 en ser dado de alta en la Clínica Santa María. Llegó la hora, para la casa.
¿Cómo recibe esta noticia? No, pero maravilloso, encantado, mi agradecimiento. A todos, a todos. Es una noticia que Manuel esperaba con ansias. Estuvo más de 40 días hospitalizados dando batalla a un coronavirus que parecía no dar tregua. Partió en el Hospital Padre Hurtado y ante la ausencia de camas UCI fue trasladado a la Clínica Santa María con un diagnóstico que auguraba lo peor. Es hipertenso y es diabético, tiene algo de sobrepeso. Entonces eso significa que es un paciente que tiene bastantes patologías iniciales de base. No tenía un muy buen control de su diabetes, no tenía un muy buen control de su hipertensión, cosa que en general es lo que ocurre con la gran mayoría de los chilenos que tienen patologías crónicas, y era un gran fumador. Es que los pacientes con enfermedades de base enfrentan el coronavirus con varios puntos en contra. Un organismo más debilitado y vulnerable deja expuestos a estos enfermos a la posibilidad de enfrentar infecciones más graves durante el proceso. Sabemos que hay enfermedades de base que generan bastante más riesgo que otras, entre ellas las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, y él es un paciente hipertenso, y la diabetes. Se ha visto que en diabéticos y en hipertensos y en obesos, que es quizás el tercer grupo con mayor riesgo, es quienes tienen enfermedades mucho más graves. El riesgo de contagiarse es el mismo, pero la evolución es peor, y los hombres sabemos que tienen evoluciones más malas que las mujeres. Por eso Manuel se siente un afortunado. Sabía que a sus 72 años, con todas estas enfermedades y su fervor por el cigarrillo, no la tendría fácil. Era un poquito desordenado en cuanto al cuidado de mis propias enfermedades. O sea, a pesar de, digamos, siempre, digamos, iba a los controles, pero igual era un poquito desordenado. Tenéis que prometer que no vaya a fumar de nuevo. No, sí, eso lo tengo más que claro. ¿Cómo fue librar esta batalla contra el coronavirus? O sea, una buena pelea. Una buena pelea de lo cual, digamos, yo también me siento orgulloso de haberla dado, o sea, porque puse mucho de mi lado, ¿no? Llegó aquí intubado el pasado 30 de junio y hoy, 16 días después, por fin puede volver a casa. Los minutos previos a su salida de la clínica están cargados de emoción, entusiasmo y una nueva oportunidad. En la Clínica Santa María actualmente hay 95 pacientes hospitalizados por COVID. Manuel es el guerrero número 1000 que logra salir recuperado de este recinto. Por eso el equipo médico lo despide con cariño. ¿Usted es el paciente que se va de alta número? Ver a un paciente que se va de alta en tan buenas condiciones, la verdad es que a uno le hace bien. Uno siente que todo este sacrificio laboral, personal, familiar, vale la pena. Por eso estamos tan contentos de que se vaya de alta, porque es un paciente que tenía todo en contra. Es el esfuerzo del equipo médico y la lucha de Manuel la que hoy le permite emprender rumbo a casa. En el camino nos cuenta lo complejo que fue esta batalla que lo tuvo entre la vida y la muerte. Y yo en el Padre Hurtado por lo menos vi morir a un par de personas que estaban al lado mío. Pero ellos estaban como negativos total, porque no querían nada y yo al contrario, siempre positiva, nunca pensé nada. Se me va a quitar, como me dio, se me va a quitar. Después de haber tenido un diagnóstico tan grave, que te dijeran que tu papá le quedan 48 horas tal vez de vida, y hoy en día después de 43, 44 días estarlo esperando, o sea, es como que te faltan palabras para agradecer. ¿Viste? Bienvenido a casa, vámonos. ¿Viste que la saqué baratita? Tal como dice Manuel, la sacó barata porque a sus 72 años, con hipertensión, diabetes, algo de sobrepeso y siendo fumador, tenía todo un pronóstico en contra para no superar el coronavirus. Pero el destino y el trabajo del equipo médico hoy le brindan una nueva oportunidad para disfrutar este renacer junto a quienes más quiere. Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos Lo que se sabe. Como todas las semanas, los días jueves, estamos junto a Daniel Silva para ponernos al día, actualizarnos sobre lo que se sabe del COVID-19 y además otros aspectos de la ciencia. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Iván Núñez. Hola, los saludamos también a todos ustedes. Comenzamos rápidamente porque a raíz de las informaciones que hemos conocido hay muchas preguntas por
responder. Vamos con la primera de ellas, que tiene que ver con esto. ¿Cuándo se va a aprobar la vacuna en Chile? Algo de contexto ya lo adelantaron hoy día también de los nuevos antecedentes respecto de una vacuna china que ya está en fase 3, ya la comenzó, es decir, se está probando con miles de personas para ver su efectividad. Chile, hasta el momento, a través de la Universidad Católica, firmó un convenio de colaboración. Eso lo sabíamos, lo habíamos comentado también semanas anteriores, para poder hacer ensayos clínicos acá, en suelo nacional. Hoy supimos, hoy ayer, que esto se va a comenzar a realizar en agosto. Tiene fecha, ya está más o menos definido y sería fase 3 acá en Chile. Fase 3 acá en Chile de esta vacuna que se llama CoronaVac. Pero hoy conocimos algo más, algunos detalles más respecto de este ensayo clínico contra el coronavirus en Chile. Escuche. El presidente ha determinado que se haga un análisis profundo para poder, digamos, continuar con este ensayo clínico en Chile. Requeriría aproximadamente 3.000 pacientes para ser investigados y además hemos enviado un proyecto de ley que favorece o que da razones para favorecer el estudio de medicamentos y de vacunas en épocas de pandemia. En Brasil ya comenzaron los estudios justamente en fase 3 con la misma formulación, con la misma vacuna. Cuando comiencen en Chile seríamos los únicos 2 países de la región donde se desarrollen estos estudios. Y ahora, muchas personas deben estar preguntándose o podrían planteárselo, ¿puedo yo participar de estos test? ¿Qué hay que hacer para ser parte de esto? De hecho, es la pregunta que estamos contestando justamente ahora. ¿Quiénes podrían participar del ensayo? Se nos adelantó don Iván Núñez y de hecho tenemos la respuesta. Mira. En este caso, no son pacientes, sino que son típicamente voluntarios sanos, que deciden libremente participar de este tipo de estudios y hay criterios de inclusión y de exclusión que se definen con mucha rigurosidad. Y también es importante destacar, Daniel, que en base a esta aproximación, que es una aproximación no comercial, es una aproximación de colaboración científica, esperamos lograr también un suministro prioritario de vacunas para nuestra ciudadanía. Hay que dejar muy claro que es el ISP y también un comité ético quienes van a definir los detalles exactos, los requisitos y el proceso para poder participar de este ensayo. Ellos van a delimitar los márgenes. Sin embargo, durante este día jueves también conversamos con un miembro del Consejo Asesor que justamente es un experto respecto de tratamientos de vacunas y él adelantó algunos requisitos que vamos a mostrar a continuación para que usted también los pueda conocer. ¿Cuáles son algunos de los requisitos en términos generales, de manera preliminar? Características de los voluntarios. Tienen que tener más de 18 años, pueden residir en diferentes zonas de Chile, lo ideal. Y en una primera etapa tienen que ser personas sanas, como ya había adelantado el doctor Calergis. En una segunda etapa podrían sumarse también adultos mayores y personas con factores de riesgo. Eso también es muy relevante. Ya, o sea, está súper claro, pero al principio tienen que ser personas que no hayan tenido contacto con el virus, personas que no se hayan contagiado y mayores de edad. Y luego van a empezar a caer las otras categorías, los que tengan enfermedades de base o los que ya se hayan contagiado. Que son el público más sensible o el público de riesgo, las personas de riesgo, ¿no?, de esta enfermedad. Hay otra información muy relevante que tiene que ver también con la ciencia regional. Hoy día, justamente, el ministro habló de que Chile podría eventualmente, gracias a un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta, de poder envasar e incluso distribuir algunas vacunas desde Antofagasta en Chile y para la región. Espérate, no producirlas. No todavía, pero ahí está la pregunta. ¿Se podrían producir vacunas en Chile? Un poco de contexto. Justamente hubo una iniciativa hace 2 años que estudió la factibilidad de generar una planta para manufacturar vacunas en Chile, algo que no sucede desde el año 2002. Ese fue el último año en que en Chile se produjo alguna vacuna. Bien, hablamos con el director de este proyecto para que nos explique, por ejemplo, cuántas vacunas podrían producir. Inicialmente su cálculo era para vacuna, por ejemplo, para un virus como el de la influenza, pero igual da una orden de magnitud. ¿Cuántas vacunas podrían producir en esta planta piloto en el norte de nuestro país, en el caso de la influenza, por ejemplo? Mire. Iban en la línea de que pudiésemos proveer al país, al mismo Ministerio de Salud, por ejemplo, vacunas de uso estacional, como la influenza. ¿Y cuántas dosis ustedes habían pensado que sería factible producir?
Dentro de los estudios que nosotros concluimos y con nuestro socio estratégico diseñamos en realidad y planteamos la idea de tener una planta que sea capaz de manufacturar 12 millones de dosis, escalable a 16 millones de dosis, teniendo, como te mencioné, 2 líneas de producción, una línea de jeringa y una línea de viales, y esto que pueda ser capaz de tener estas dosis en un periodo de unos 3 a 4 meses más. Ahora, esto es solo el comienzo. Hay más de 150 formulaciones, más de 30 de ellas ya se están estudiando en seres humanos. 30 vacunas ya se están probando en seres humanos con diferentes niveles de avance. En Chile hay un consorcio científico que se ha armado al alero del Ministerio de Ciencia y Tecnología para saber también, porque ya adelantaron, interesante, este estudio de agosto va a ser el primero. Se espera que de aquí a noviembre, diciembre sean al menos 3 o 4 estudios de ensayos clínicos fase 3 que se realicen en nuestro país. O sea, van a ser más de 3.000 personas en el total de los estudios. Bueno, de hecho, parte de los recursos que recaudó la CPC, ¿te acuerdas de estos 50 millones de dólares que eran para ayudar a combatir la crisis sanitaria? Se gastaron evidentemente en la importación de ventilación mecánica y otros insumos médicos, pero una parte también relevante de esos recursos está destinado para el desarrollo de vacunas en general en nuestro país. No solamente vacunas asociadas al coronavirus, sino que la producción de vacunas para no depender tanto de proveedores como la India o China, y también Estados Unidos. Y la pregunta que también podemos responder es: ¿cuáles son las otras vacunas que se podrían probar en Chile este año? Mire. Como Ministerio de Ciencia, trabajando muy colaborativamente con el Ministerio de Salud y además el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos evaluando otras opciones, y esas otras opciones son también desarrollos que están entrando en fase 3, algunos, por ejemplo, que son colaboraciones chino-japonesas, como el caso de CanSino, pero también estamos evaluando otras, el caso de Janssen, el caso de AstraZeneca, con quienes también estamos en conversaciones para poder eventualmente tener una estrategia donde tengamos más de una opción en Chile. Y hablando justamente de eso, don Alejandro Pérez nos ha ayudado con una realidad aumentada muy interesante que tiene que ver con las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas más avanzadas? Y ahí estamos viendo, también lo ve usted en imagen, se puede ver, por ejemplo, que está Sinovac, que estábamos hablando, que está en fase 3 con color verde. Luego tenemos también la combinación de Oxford y AstraZeneca con la vacuna Chadox, una vacuna recombinante hecha con adenovirus de chimpancé. Luego tenemos, metiéndose por los palos, esto fue justo a última hora, hoy, este jueves, comenzaron los estudios clínicos fase 3 de Sinopharm, otra vacuna también hecha con los chinos en colaboración con Emiratos Árabes. Y por último, y muy relevante, Moderna, este laboratorio biotecnológico que está haciendo una vacuna con una plataforma y una tecnología completamente distinta. Es una vacuna con información genética y ellos van a comenzar en pocas horas, en pocos días, sus estudios fase 3. Es muy relevante lo que hace esta vacuna, también es una de las que está posiblemente en conversación con nuestro país a través de Cancillería. ¿Cómo funciona esta vacuna y cuáles fueron los resultados que este laboratorio publicó? A diferencia de muchos otros laboratorios, ya publicaron resultados de su primera fase de estudios. ¿Cuáles fueron los resultados? Mire. La inducción de anticuerpos IgG contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, que recordemos que esta proteína Spike funciona como una llave, la cual interactúa con los receptores en las células que infecta. Este receptor vendría siendo como la cerradura que el virus tiene que abrir. Y específicamente se desarrollaron anticuerpos contra esta llave y de forma más específica justo con la región que interactúa con el receptor, contra la región que interactúa contra la cerradura. Esto es muy importante porque otros estudios han sugerido que anticuerpos que se dirigen específicamente contra este dominio, contra esta zona de la proteína Spike, tienen un mayor potencial neutralizante, es decir, de bloquear la infección que produce el virus. Es importante dejar claro, Iván Núñez, que en este momento, hoy día, no existe ninguna vacuna oficialmente eficaz, ninguna ha probado ser la vacuna definitiva. No hay una bala de plata todavía. Todas estas son pruebas que se están desarrollando a una velocidad impresionante. Dicho eso, le preguntamos justamente a un miembro del Consejo de Expertos que asesora al gobierno en estas materias, ¿cuándo podríamos tener, si todo sale bien, una vacuna definitiva para los chilenos y las chilenas? Ponga atención con lo que nos dijo.
atendiendo la emergencia que significa la pandemia, es posible, y los países y los estados tienen esto, la posibilidad de una certificación de aprobación o de uso para situaciones de emergencia. Si todo anda bien y las vacunas demuestran que tienen una seguridad razonable, más que razonable, que nos da tranquilidad, y la eficacia aparece buena, y las vacunas siguen ese camino durante el estudio de los próximos meses, uno podría pensar que el Instituto de Salud Pública podría estar considerando eventualmente el uso de vacunas bajo este régimen de excepción, a lo mejor dentro del primer semestre del 2021. Pero cautela, porque tienen que cumplirse muchos pasos, tienen que andar todo muy bien para que eso efectivamente sea así. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Lo que dice el doctor O'Ryan es importante porque hay muchas personas que ante la noticia de saber que hay un centenar de proyectos relacionados con vacunas en el mundo, algunos más avanzados, fase 3, otros entrando en fase 2, piensan que durante este año podría llegar a materializarse una vacuna. Lo que dice el doctor O'Ryan es que primer semestre del próximo año. Eso es lo razonable y apurando bastante la marcha. Siendo muy cauteloso e incluso no tanto. En general una vacuna se demora entre 5 a 7 años en producirse. Pero se entiende que aquí hay una carrera contra el tiempo. Exactamente, con velocidades impresionantes. De hecho, muchos de estos laboratorios han prometido centenares de millones de dosis para este año, pero hay que esperar y ver también la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Dicho eso, vamos a avanzar. Usted está viendo la pregunta, inteligencia artificial chilena para estudiar COVID en Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Desde el comienzo de la pandemia, cuando llegaron los primeros casos a Chile, se formó un comité de expertos, un comité de datos, una mesa de datos, con diferentes integrantes de centros de cómputo, de supercómputo, de bioinformática, para desarrollar modelos que de alguna manera nos entregaran datos, poder calcular y predecir, proyectar incluso el impacto de la pandemia, el impacto de las medidas, la velocidad de transmisión. Uno de esos modelos fue desarrollado por un científico chileno llamado Tomás Pérez Acle, es bioinformático de la Fundación Ciencia y Vida. De Estados Unidos, que hoy día todos sabemos es el país con la mayor cantidad de infecciones, es el epicentro por lejos de esta pandemia. Tiene más con un récord mundial en número de contagios en esta jornada. Bueno, en total son más de 3,5 millones de contagiados, más de 138.000 muertes. Ellos hicieron un fondo, un programa internacional para buscar la mejor manera de estudiar el impacto, de poder abordar esto con la mejor cantidad de información posible. Y en eso hicieron un fondo concursable y un chileno, en este caso don Tomás Pérez Acle, junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ganaron un apoyo financiero importante para poder aplicar su modelo a lo que está sucediendo en Estados Unidos. La herramienta se ha ajustado muy bien y además es la única o una de las pocas, nos han explicado, que pueden ver el avance del virus con un nivel de resolución muy importante. Es una lupa muy poderosa que permite ver, por ejemplo, el avance condado a condado en Estados Unidos, lo que sería acá en Chile de comuna a comuna. La explicación del sistema la da el mismo creador de este algoritmo. Mire. ¿Qué es lo que tiene de interesante nuestro modelo? Bueno, tiene varios aspectos. El primero es que uno puede seguir la pandemia a nivel georreferenciado, es decir, comuna por comuna en el caso de Chile, condado por condado en Estados Unidos. Se establecen dinámicas que permiten estudiar cómo a nivel local las autoridades pueden tomar medidas para frenar la pandemia desde lo local, que eso es lo interesante, ¿no? Y el gran desafío en Estados Unidos tiene que ver con el gran volumen de datos que ellos tienen. Porque a diferencia de lo que nos pasa en Chile, donde los datos los tenemos lamentablemente a nivel de comuna cada 2 veces a la semana, allá tienen el dato diario. Entonces estos son grandes volúmenes de datos. Esa última queja, si uno quiere, desde el punto de vista de la ciencia, Tomás Pérez Acle ha insistido bastante en la falta de disponibilidad de la información en las comunas, que ha sido lo que les ha impedido a ellos tener digamos, un modelo de trabajo más sencillo, porque ellos han logrado incluso ver a través de la movilidad de los teléfonos celulares en cuanto se ha logrado reducir, por ejemplo, el traslado de las personas durante la cuarentena, pero siempre se han quejado de que hay poca información disponible comuna a comuna. Eso en Estados Unidos no les va a ocurrir. No, porque son datos diarios y se entregan anonimizados, obviamente, y es lo que piden también los expertos. Mientras más datos puedan tener, más ajustes y más exacta puede ser también la herramienta de predicción. Dicho eso, avanzamos con otro de los temas. Pero para esto te quiero llevar, Iván Núñez, al sur de nuestro país. ¿Estuvo recién allá usted, pues? ¿Dónde? Estuve hace muy poco, pero quiero que nosotros vayamos, quiero que nos ambientemos un poco en lo que es el sur de nuestro país.
y ir justamente, ahí estamos, ¿no? Qué ganas de estar en la realidad y maravilloso. Eso que estás viendo tú es Valdivia, es el centro de experimentación de la Universidad Austral de Valdivia, donde están ellos, que son los protagonistas, son alpacas juveniles que podrían tener en su interior, o mejor dicho, tienen en su interior un tremendo secreto o un arma contra el coronavirus. Se podría generar un tratamiento de clase mundial desde nuestro país. Junto a Esteban Sánchez y Rodrigo Uribe, fuimos hasta allá para conocer este proyecto. ¿Cuál es la respuesta que tienen las alpacas? Ponga atención. Todo comenzó con algunas neumonías atípicas en la ciudad china de Wuhan. Un brote viral que se propagó sin control por el planeta y que en algunos meses ha matado a más de 600.000 personas. Millones se han infectado. Y aunque algunos países creyeron tener el virus bajo control, el SARS-CoV-2 ha vuelto. Hay rebrotes que han obligado a retomar medidas de confinamiento. Aún se está aprendiendo mucho sobre este virus, pero ya se sabe que la peor pandemia de los últimos 100 años provino de un mamífero volador. Según lo que sabemos, hace poco más de 6 meses en China un nuevo virus proveniente de un animal, de un murciélago, pasando por otro hospedero, habría generado esta pandemia. Hoy, quizás una de las respuestas para combatirlo está en el interior de otro animal, de un camélido, de una alpaca, como la que usted está viendo, llamada Buda. El trabajo en el Centro Experimental de la Universidad Austral de Valdivia comienza muy temprano. Catalina y Willy visitan periódicamente a las alpacas. No son mascotas, son modelos de estudio que, al igual que Buda, han recibido una vacuna con virus alterados, inactivados. Donde los 4 tipos de camélidos sudamericanos, las alpacas y las llamas son las que son domésticas. El guanaco y la vicuña son animales silvestres, entonces es difícil trabajar con ellos. Pero usamos las alpacas porque tienen unos anticuerpos especiales y estos anticuerpos nosotros somos capaces de reproducirlos en el laboratorio. Y esa es la gran ventaja de estos camélidos. Profesor, ¿cómo está? Hola, Daniel, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Aquí es donde están haciendo las investigaciones? Mira, este es el cisne. Acá hacemos investigación a nivel mundial. Vamos a verlo. Adelante, por favor. En el laboratorio de biotecnología médica han trabajado sin parar. La pandemia los empujó a redoblar sus esfuerzos. Este es el CISNE, es el Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile. Es una casa, es una casa interdisciplinaria donde trabajan alrededor de 20 investigadores. Hombres y mujeres que trabajan en una técnica para desarrollar tratamientos contra virus emergentes. Ya lo han probado con el hantavirus y ahora con el coronavirus. Aquí es donde trabajan con las muestras de Buda. Claro. Lograron sacar sus anticuerpos, ¿no? Claro, de hecho te lo puedo mostrar. Si quieres, podemos colocarnos guantes. Lo que tengo en mis manos es el anticuerpo más poderoso contra coronavirus del mundo. Un verdadero regalo que nuevamente proviene de la naturaleza. Mira, estamos acá en la Estación Experimental Agropecuaria de la Universidad Austral de Chile. Más de 500 hectáreas donde se hace todo tipo de investigaciones veterinarias y también agropecuarias. Y acá tenemos hoy día 19 alpacas. Y volvemos a ver a las alpacas. Acá las cuidan, las alimentan, les cortan las uñas y las estudian con mucha atención porque... La mayor parte de estos animales hoy día se encuentra trabajando en proyectos que tienen que ver con salud humana y animal. Estos animales son muy especiales porque cada uno tiene un secreto en sus células, uno que podría curar diferentes enfermedades.
Martín, él trabaja con el virus ANTA en una colaboración con la Fundación Ciencias para la Vida. Sebastián trabaja en la nucleoproteína del virus ANTA. Toto trabaja en generar herramientas para el diagnóstico de enfermedades de salmones. Anik, él trabaja en generar anticuerpos contra las proteínas del complemento, como inmunosupresores. Pero, ¿cuál es el secreto? Hace más de 20 años, científicos de Bélgica descubrieron que los anticuerpos de estos animales son mucho más pequeños y simples que los humanos. Le sacamos a la alpaca 1 millón de linfocitos. Y de ese 1 millón de linfocitos sacamos el gen que producen cada uno de esos anticuerpos y lo insertamos uno por uno en bacterias. Entonces tenemos millones de bacterias donde cada una expresa un anticuerpo de la alpaca. Es importante mantener en buen estado de salud a Buda, esta alpaca juvenil, una de las dos en el mundo que posee anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 o coronavirus. Una técnica única con la que ya han identificado y patentado 4 nanoanticuerpos específicos contra el coronavirus. La principal diferencia entre un anticuerpo convencional, que es como lo que ven aquí, es que un anticuerpo convencional es una molécula grande, compleja, difícil de producir y de modificar, ¿ya? En cambio, los nanoanticuerpos, como el que ven acá, tienen las ventajas, bueno, primero, de ser mucho más pequeños, alrededor de 10 veces más pequeños, son más fáciles de producir, de modificar y son mucho más estables. En solo 4 meses y gracias a un trabajo colaborativo con científicos de Corea del Sur y a pesar de la escasez de recursos, lograron obtener estos anticuerpos funcionales. Lo que hemos hecho ha sido un gran avance. Por ejemplo, en el tema del virus ANTA fuimos como quemando etapa tras etapa y en esto tuvimos que poner como el 100% en enfocarnos en COVID y es un hito que hayamos generado un buen nanoanticuerpo y en un corto tiempo. Ahora, ¿cómo funcionan estos nanoanticuerpos? Se trata de armas teledirigidas que son capaces de unirse con las proteínas de las partículas del virus. En palabras simples, es que tan fuerte se agarra nuestro anticuerpo a su objetivo, en este caso que sería la proteína Spike del coronavirus. Y de esa manera evitarían la infección de las células. El doctor Rojas y su equipo ya logró aislar esta arma contra el coronavirus. Pero eso es solo el comienzo. Para poder llevar este anticuerpo efectivamente a los pacientes, lo que necesitamos es hacer que el anticuerpo atraviese a través de un procedimiento de convertirse en un medicamento. Ese procedimiento involucra que tiene que ser seguro, que tiene que estar puro y que tiene que ser efectivo. Y en ese proceso estamos estancados. El mismo objetivo están persiguiendo laboratorios internacionales en Reino Unido, en Bélgica y en Suecia. También están en carrera. La diferencia es que a este equipo le faltan recursos, al menos $2 millones. Y yo creo que la gran diferencia es que es un anticuerpo que ha sido desarrollado en Chile, que nos pertenece a la Universidad Austral de Chile, la propiedad intelectual es de la Universidad Austral de Chile y está a disposición de los chilenos en caso que lo podamos desarrollar. Todo sea para fabricar un tratamiento inhalable para personas con la enfermedad en la fase inicial o incluso un método preventivo. Chile ya tiene la materia prima. La clave está en el corazón del sur de nuestro país, en medio de estos verdes parajes valdivianos, un arma secreta que nació en el organismo de un dócil animal llamado puma. Ahí estaba entonces, y estamos junto a Buda y el resto de las alpacas. Lo importante es que está la materia prima, se ha logrado identificar este anticuerpo y ahora faltan los recursos para poder avanzar en un tratamiento, quizás el primero de nuestro país. Ya, pues que aparezcan los recursos. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Vamos ahora a otras informaciones. Desde el inicio de la crisis sanitaria, más de 1.300 imputados en la zona sur de Santiago han enfrentado ya la justicia. ¿Por qué? Por infringir las cuarentenas o también los toques de queda. Es un número elevado de formalizados que son exclusivamente reincidentes, es decir, que han sido detenidos en más de una oportunidad. Escenario que pudimos comprobar en terreno, mire. Buenas noches. ¿Quién iba a pensar que la noche comenzaría así? Fogata encendida y el bebestible sobre la mesa. Primer llamado por una fiesta en el corazón de La Pintana.
Ahora se acabó la fiesta, ahora no. No, compartiendo, no. Pero hay toque de queda, pasó las 11 de la noche. Ya, pero no quiero ir. Amigo, disculpa, ¿qué era lo que estaban haciendo acá? Estábamos compartiendo, pero no me estoy grabando. Si ya la cagamos ya, ¿por qué le va a decirle babito? ¿Están conscientes de eso? Sí, estamos claros. Estamos claro, dijo, pareciera que no tanto. Con un jarro de agua apagaron el fuego, uno de ellos reincidente por el artículo 318 de Salud Pública. También porque son porfiados. Consulta como adulto responsable un poco qué fue lo que pasó. Nada, no pasó nada, simplemente estaban aquí, no deberían haber estado y lamentable que se los lleven si ya se entraron. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban sirviendo centro. Cuidado, oye, ¿me pueden dejar pasar o no? En el lugar había, una parrilla, porque al parecer estaban haciendo algún tipo de asado, botellas de cerveza, vasos. En general se evidenciaba que había una fiesta que no estaba permitida. Ya, vamos. No, estamos listos. Estoy tomando, no, juegue mi caja. No se puede. Es horario de toque de queda. El llamado es por una riña al costado de una multicancha, luego de consumo excesivo de alcohol. Incluso lanzaron botellas de vidrio contra el personal policial. ¿Qué anda ahí haciendo? Estoy tomando, no, juegue mi caja. No se puede. No se puede. Ya estamos en toque de queda. No se puede. Estamos en toque de queda. No se puede. No se puede, estamos en toque de queda. No se puede. ¿Andas con permiso? Sí, bu. Estaban ingiriendo licor y eso significa estar en estado de ebriedad por la forma en que hablaba y cómo se desplazaba uno de ellos. Así que van a ser trasladados a la comisaría. Con lo que está pasando hay que ser realista. Pero eso es lo que le digo yo para solo vamos a estar todos. No se trata para nada de ser aguafiestas, cuando de por medio superar una pandemia está en juego, segundo llamado similar al primero, pero ahora en un velatorio. Sí, no, si lo van a pagar y lo vamos a montar, no se preocupen. Toldo instalado en el pasaje, una fogata para la comida y alcohol, habían más de 20 personas, superior al número permitido. Él se fue contagiado por el COVID y se fue al hospital, nada más. ¿Y cómo se complicó tanto para fallecer? Porque él tenía un pulmón seco, pero duró 80 días. ¿Permiso lo tienen? No lo tengo. Estoy afuera de mi casa, Chico, ya todo acá. Generalmente la gente así despide acá a sus familiares. Hacen asados y esas situaciones están incorrectas. O sea, en estos tiempos de pandemia no se puede hacer eso. Juan Pablo es reincidente, nos contó la historia de por qué salió sin permiso, cumple arresto domiciliario, fue fiscalizado. Pero yo no encané por la cuarentena, yo encané por robo, ¿me entiendes, no? Y solamente andaba fuera del toque de queda, pero ya era. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Se me cruzó personal de la CIP, pues me confundieron, pero ya era. Gracias. ¿Qué andaba ahí haciendo? Andaba en malos pasos. Par de horas de recorrido nocturno, suficiente para notar las necesidades de quienes con poco intentan hacer mucho. Es que estamos todos acá en la casa porque casi todos estamos sin trabajo y son puros problemas, sí, puros problemas. ¿Y cuánto viven en la casa? 10. Son hartos. Súper difícil, además que el trabajo no más que nada. ¿Qué andan haciendo toda afuera? No, venimos a jugar a la pelota, mi cabrón. Estamos ahí en la playa, aquí estamos. Casi las 11 de la noche, dijeron que venían de jugar fútbol. Si nosotros los vimos pasar sin pedo, salimos sin pura pedo, salimos. Si nosotros los vimos pasar de ahí para allá. Los 5 fueron detenidos. Mala noticia para sus padres, es una palabra contra la otra. Usted tiene que preocuparse de su hijo de que no salgan. ¿Sabe que hace 15 minutos? 15 minutos es porfiado porque yo 15 Señora, minutos... me acaban de decir íbamos a tomar 11, de que estaban jugando a la pelota. ¿Qué andaban haciendo ustedes? Nada, estamos jugando a la pelota, nada más. ¿La pichanga? Jugando a la pelota, lo va. ¿Acá cerca? Con jeans, estamos jugando, sí. Esto había ocurrido solo horas antes, 10 jóvenes jugando fútbol. No fue necesario el pitazo del árbitro para detener el partido. El resultado tan solo una anécdota. Cambiaron la cancha por una comisaría. Ninguno estaba con permiso y de hecho de que estuvieran jugando a la pelota ya no hay ningún permiso que les sirva, por lo tanto ellos saben de que están infringiendo el artículo 318. Usted tenía funcionamiento hasta las 20 horas, ¿cierto? Ya, son las 22 horas. Y no me puede decir, caballero, que iba a cerrar recién porque era hasta las 8.
Las fiscalizaciones a locales comerciales también son parte de los patrullajes. En este caso es una falta, fue obligado a cerrar. Él entendió, hay a quienes les cuesta un poco más. ¿Usted está claro? Esto que queda, ¿no? Ya. Entonces, no, mire. Por errores como este, es que estamos oiga, aquí en la comuna tenemos una tasa muy alta de fallecidos por COVID positivo. ¿Lo sabe usted o no? Ya. Estamos aquí porque estamos jugando los pitos, para no estar tirando el humo para allá, pues si estamos en el velorio. ¿Qué es lo que estaba haciendo usted? Estamos jugando en un pito. Pero hay porfiados como los que nos acabamos de topar, que insisten en consumir licor en la vía pública, droga, molestan a los vecinos y aparte de eso infringen la normativa. En la zona sur de la región metropolitana van más de 1.300 imputados por infringir el artículo 318 de Salud Pública, esto desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo. Lo preocupante es que de ese número son todos reincidentes que fueron detenidos más de una vez. Las detenciones se producen porque no han tramitado sus permisos sanitarios respectivos y en ocasiones porque son sorprendidos en flagrancia en la comisión de algún otro delito adicional, como puede ser un manejo en estado de ebriedad, algún delito de amenazas u otro que suma a la persecución penal y a la audiencia. No tengo mi permiso, ¿lo tienen? No tengo. Estoy afuera de mi casa. En la primera detención quedan apercibidos, a la segunda enfrentan a la justicia y arriesgan diferentes cautelares, como arresto domiciliario o incluso prisión preventiva. A estas alturas, las excusas no sirven. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes junto a Roberto Cuevas. La U y Católica iniciaron hoy la fase 1 de retorno a los entrenamientos. Máximo 4 jugadores y deben pasar al menos 30 minutos entre sesiones. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. En tanto, Colo-Colo también reanudó desde hoy su relación laboral con el plantel. Además, los jugadores se realizaron los exámenes PCR y mediciones físicas. Mire. Hay mucha responsabilidad y mucho compromiso con que se hagan las cosas como tienen que ser. Están distanciados por lo menos 2 o 5 metros. De esta forma, la fase 1 del regreso a los entrenamientos comenzó este jueves. Católica y la U fueron algunos de los clubes que volvieron a trabajar. Mascarilla, distanciamiento social y el reencuentro con la actividad marcaron este día. Pero en general el grueso del trabajo va a estar hecho acá. Ocupamos prácticamente toda la extensión del paño principal. Así fueron los entrenamientos, canchas delimitadas por zonas individuales, sanitizaciones de balones, entre otras medidas tomadas por azules y cruzados. En tanto, Colo-Colo hoy tuvo otra locación. 9 de la mañana en punto y comenzaba el arribo de los jugadores salvos hasta una clínica del sector oriente. Ahí se realizaron test de PCR y físicos, en lo que marcó el regreso del vínculo laboral con Blanco y Negro tras pasar por el fondo de cesantía. Bueno, todas las evaluaciones antes de retomar los entrenamientos, eso incluye algunas evaluaciones biomecánicas, evaluación antropométrica, la PCR para coronavirus y exámenes de sangre. De 24 a 48 horas podrían demorar los resultados. Se prevé que para el sábado el Cacique cumpla su primera práctica, la que no tendrá a un referente del plantel. Y en el caso de Mati Fernández, él está en la fase final también de su rehabilitación. Por lo tanto, en esta primera etapa, que es la fase 1 de los entrenamientos individuales, también la vamos a hacer con un trabajo específico en MED. Pese a la extensa pausa por pandemia, el 14 aún no logra estar al 100% físicamente. Eso sí, ya trabaja en casa, donde inició con algunos trotes. Otra actividad del plantel albo luego de retomar vínculo laboral con Blanco y Negro fue una reunión vía Zoom con Aníbal Mosa, la primera conversación con el timonel luego del quiebre. Y hemos tomado las medidas para que nosotros, todos los acuerdos que tiene Blanco y Negro y Colo-Colo con sus jugadores, con su cuerpo técnico, van a ser respetados. Un jueves diferente para el fútbol nacional. Los equipos autorizados, excepto el Cacique, comenzaron los entrenamientos. La fase 1 del regreso a las prácticas comenzó a rodar.
Paso importantísimo el que dio el fútbol chileno, como también el que está dando este señor, Alexis Sánchez, que otra vez fue el jugador del partido de la goleada del Inter. El chileno anotó un golazo y ayudó a asistencia para otro festejo. Las maravillas de Alexis Sánchez están de regreso. Maravilla en llamas. Las hace todas. Ahora suma una nueva joyita a su colección. También demostró su faceta bilingüe para reclamar. A plantel y falta. Uy, qué falta. Mirá qué bien que aprendió el italiano. Es el nuevo Sánchez, chispeante. Pelotazo para Alexis, por arriba, allí está Eriksen, Alexis. Dribleador. Hacia atrás se equivocó Alexis, Alexis se saca al arquero de encima, puede ser. Está Eriksen, el toque, pasa de largo. Aporta frescura al equipo de Antonio Conte. Lo que allí para Lautaro la tiene Alexis, remate increíble. El Inter se mete en la pelea, a 6 puntos de la Juventus, cuando quedan 5 encuentros por jugar. Ha sido un gran partido de Alexis, para mí el mejor de la cancha. Todo esto en medio de tratativas para extender su préstamo y juegue la Europa League. Por ahora la sesión termina el 2 de agosto. Inter consideraría pagar al Manchester United si es que se topan en la final del torneo. On fire, Alexis. Sí, acá hace todo bien. Acá hace todo bien. En el pasado quedó ese Alexis desganado, acosado por las lesiones. Esta es la versión asistidora, goleadora, políglota. En Inter volvió a ser el de antes. Para mí el mejor de la cancha. Alexis Sánchez de cabeza. Y estamos de regreso con las imágenes de Alexis, extraordinario del Inter. Cayeron al pateador. El título, el Real Madrid. Así celebra Zidane, 11 títulos ya ha conseguido el francés como técnico del Real Madrid. Y la copa la levanta el capitán Sergio Ramos. Y la levantadita también a su técnico. Vamos ahora al partido del Barcelona, que decreta el 1-0 para el Osasuna. Ingresa Arturo Vidal. El portugués ingresa Arturo Vidal. Reemplaza a Semedo a los 14 del segundo tiempo. Suárez, un toque argentino a los 17 del segundo tiempo. Un golazo de Lío. Pero a los 49 del segundo tiempo, Roberto Torres. Pase de Barja decretará la derrota del Barcelona en casa en la fecha 37 y viendo cómo el Real Madrid se queda nomás con el título en España. Y este señor está ahí nomás, a un paso, Marcelo Bielsa, con la victoria del Leeds United sobre el Barnsley por 1-0. Autogol, Solbauer. Y con eso se pone a tiro de cañón. Pausa comercial y al regreso te cuento qué pasa con ese señor, con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, el Leeds, en paulatino. El loco Bielsa y el Leeds están a punto de subir en Inglaterra. Como siempre, este señor haciendo historia. Su equipo ganó y está a 5 puntos del segundo en la tabla de posiciones de la Premiership. Solo una catástrofe dejará al rosalino sin su regreso a la Premier League. Buena pelota para Bamford en el área, sí o no, Bamford, centro. De autogol también vale y se celebra. El Leeds de Bielsa da un paso casi definitivo. Solo un desastre lo alejaría de la Premier League. ¿Usted ya se contempla como un entrenador de la Premier League? Hasta que no resolvamos matemáticamente la situación, no es conveniente hacer ningún comentario sobre el futuro. Primeros con 87 puntos, a 6 unidades de puestos de playoff. La diferencia de goles es lo único que podría arruinar los planes del argentino. Bueno, es un producto del esfuerzo colectivo. En Leeds se entusiasman con un título que no logran desde 1990. Bielsa no gana un trofeo con clubes hace 22 años. El último fue con Vélez, el 98. Felicitaciones, otra importante victoria. Muchas gracias. Thank you.
Jugará el domingo contra Derby County y podrían llegar como campeones porque West Bromwich Albion y Brentford juegan viernes y sábado respectivamente. ¿Va a mirar West Brom y Brentford en los próximos 2 días? No, lo que podemos conseguir está en nuestras manos. Así se celebró en un pub de Gibraltar. Goles que se gritan en Chile, Argentina, Francia, España e Inglaterra. Bielsa a punto de ser de Premier y levantar la copa. Y de un argentino a otro, polémica en Argentina. Un viejo video de Maradona que se viralizó en las últimas horas tiene complicado al 10. Este es el técnico de Gimnasia que abordó en su coupé de 150 millones de pesos. Se metió a la cancha, un auto que alcanza de 0 a 100 apenas 4 segundos, con baliza y sirena. Lo cual le va a traer algunas consecuencias porque no puede tener esos elementos en su auto. Además, está amenazado por una multa y que le quiten su licencia. Ahí está, ¿ven? Diego Armando Maradona. Otro numerito. Y hace 10 años fue su última vez. Simone Biles realizó un doble salto, ejercicio que repitió en sus entrenamientos y que grabó para sus redes sociales. No había hecho este salto, señaló, hace 13 años, desde los 13 años. Y aquí vamos, señaló la espectacular gimnasta que publicó en su cuenta de Twitter. Y con esta imagen finalizamos Deporte. Pausa comercial, pero usted siga en 24 Horas Central. Buenas noches. ¿Cómo ha afectado el concepto de leve mejoría en el comportamiento de los chilenos? ¿Cómo se coordinan los traslados de los enfermos por COVID desde el norte del país hacia la capital? La invitación es que usted continúe junto a nosotros porque esta noche vamos a ver un nuevo e impactante capítulo de nuestro especial de DocuRealidad, Héroes de Hoy. A continuación, por las pantallas de TVN. Buenas noches y sigan nuestra sintonía. Muchas gracias.